salimos temprano, ¿ah? Espero yo. Gloria a Dios. Bien, buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Saludos a nuestros hermanos también allá en Aguadulce y en los lugares donde nos estén escuchando y nos estén viendo. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque siempre es una bendición venir a la casa del Señor, a escuchar su palabra, a honrarle, a alabarle, a traer lo que le pertenece. Tenemos que ver eso como un regocijo, como un privilegio, no como un peso, no como una carga, no como algo que estorba nuestros planes, sino como realmente lo más importante en nuestra vida, que es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te doy gracias por esta mañana. Gracias porque, Señor, tú estás aquí en este lugar y porque tú eres el dueño absoluto de cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos limpies, limpia nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que sigamos dándote a ti toda la adoración, la alabanza, el culto que tú te mereces, Señor. Y que seas tú, Señor, abriendo nuestra mente para recibir, pero también para dar. Y dándonos la libertad y la fluidez para compartir, Señor, tu palabra. Prepáranos, Señor, a cada uno a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Esta vez he tratado de escribir todo para tratar de ser conciso y preciso y directo, pero bueno, siempre hay algo que uno puede añadir. Y quiero comenzar diciéndoles que podemos pensar que las circunstancias de la vida en la actualidad se han disparado y han traído como consecuencia problemas psicológicos y de todo tipo, no solamente ante el mundo secular, sino también ante los cristianos. Pero la verdad es que toda esta clase de problemas han existido siempre y que se han manifestado de muchas maneras y maneras similares a las que se están manifestando en este tiempo. Estamos viviendo en interacción, o sea, en relación con personas que ante una situación crítica no saben o no sabemos qué hacer, y otras que se manifiestan positivas y calmadas, y otras negativas y descontroladas. Esa es la actitud de muchos de nosotros en medio de una situación. Unos perdemos la calma y actuamos negativamente, y otros tratan de coger las cosas con calma y ver las cosas positivamente. Esa es la actualidad. ¿Cómo la ves tú? Piense cómo ve usted las situaciones que a usted lo rodean. ¿De qué manera usted está viendo lo que le rodea a usted? Vamos a buscar en la palabra de Dios y vamos a ver un pueblo muy semejante a nosotros y que siempre de una u otra manera quedamos conectados con ese pueblo. Y es que quedamos porque nosotros somos realmente también ese pueblo. Vamos a buscar en Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, del 25 al 33. Una historia muy conocida. Analicemos lo que allí pasó. Moisés escogió 12 espías para ir a reconocer la tierra que Dios les había prometido. Todos conocemos esa historia. Muchas veces hablamos de ella. 2 de ellos, Josué, Oseas y Caleb, ven lo que todos vieron. Pero su mentalidad positiva y confiada les hace dar un informe calmado, dando más importancia a la fe y confianza en el que dio la promesa. Esos fueron Josué y Caleb. ¿Dónde fijaron sus ojos? Todos vieron lo mismo que vio Josué y Caleb. Los otros 10 espías vieron lo mismo, pero ellos supieron poner sus ojos en las áreas importantes. Los otros 10, todo lo contrario, menospreciaron lo prometido y se enfocaron en todo lo negativo. Y como lo negativo es más fácil de seguir, y la mayoría le dieron a estos 2 la razón, a estos 10 la razón. Porque la
Las cosas negativas son más contagiosas muchas veces. Entonces, estos 10 contagiaron a todos los demás porque es más fácil seguir lo de la mayoría que seguir lo de la minoría, que eran Josué y Caleb, porque estos dos tenían que enfrentarse ante todo un pueblo con un corazón y una mente cerrada y negativa. Vemos aquí el complejo o actitud más común y más fácil de adquirir. Y vamos a ver cuál es este complejo, que nosotros también lo tomamos frente a las actitudes y las situaciones difíciles. Cuando las vemos, nos acomplejamos y la característica de este complejo está allí en el versículo 31. Dice, versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es fuerte, más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos era reconocerla, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, con el complejo de langostas. Ese es el complejo que muchos adquirimos frente a las situaciones, complejo de langosta. Hay dos tipos de langosta. Hay una langosta que yo conocí, chica, tengo tiempo que no la veo, parece que esa plaga se acabó. Y era una langosta que era como un 100 pies, y se iba comiendo el maíz, la mazorca y todo eso. Yo creo que muchos la conocieron. Pero estaba viendo, y la langosta a la que se están refiriendo es a los saltamontes. Ustedes conocen el grillito ese, bueno, ese era el complejo de langosta. Ese es el complejo a que se refiere aquí esta porción, el complejo de langosta. Exagerar lo negativo. Y si te ves a ti mismo como langosta, cualquier gigante te puede aplastar. Cualquier gigante te puede aplastar. Cualquier situación, cualquier problema te aplasta si tú te ves a ti como langosta. Y ellos veían a los gigantes grandísimos y todo lo que acabamos de leer. ¿Por qué todo el pueblo de Israel se vio como langosta? Y muchas veces nosotros nos sentimos y actuamos igual ante los problemas. Vamos a ver por qué el pueblo llega a esta decisión de verse como langosta, adquirir este complejo, y muchas veces nosotros también llegamos a adquirir estas mismas características. En primer lugar, los cananeos, los israelitas vieron que los cananeos estaban más armados, mejor armados. Tenían armaduras de hierro, tenían caballos y carros, no carros como los de ahora, sino carros alados por animales, ¿verdad? Estaban adiestrados, los cananeos estaban adiestrados para la guerra y dominaban el arte de la crueldad. Fíjense todas las características que tenían los cananeos. Sin embargo, los israelitas, nosotros sabemos que no poseían esto. Los israelitas vivían en tiendas. ¿Qué podía protegerlo? Una tienda, que me imagino que era una carpa, como una casa de campaña, que los podía proteger. Los cananeos hacían trincheras. Todos sabemos lo que es una trinchera, ¿verdad? Un obstáculo que se puede hacer con sacos, con piedra, con lo que sea. Ellos hacían trincheras. ¿Qué trinchera iban a poder hacer los israelitas? Cuando vivían en un campo abierto, en el desierto, ¿con qué se iban a proteger ahí? ¿Con la arena? No había nada que los protegiera a ellos. O sea que los 10 espías estaban viendo eso. Y eso era en lo que pusieron su importancia. Estaban los cananeos mejor armados. Los cananeos vivían en ciudades amuralladas.
Los israelitas vivían en tiendas. Los cananeos hacían trincheras. Los israelitas no tenían con qué protegerse porque vivían en un campo abierto. En tercer lugar, los cananeos eran gigantes y los israelitas eran de tamaño similar al de muchos de nosotros. Y aquellos eran gigantes. O sea que los 10 espías, eso fue lo que vieron. Los gigantes, hijos de Anac. Todo estaba en contra de los israelitas. Según todo esto, ¿qué era mejor entonces, según los 10? Tomar en cuenta el informe de los 10 espías para todo el pueblo tenía más argumentos y era mejor. Tomar este informe, volver atrás y seguir como esclavos y esperar que Dios los alimentara o murieran. Eso era lo que ellos aludían, argumentaban de que era mejor. Para ir a enfrentarnos con esta gente mejor nos vamos para atrás, no importa que vivamos como esclavos, esperar que Dios nos alimente sin ningún esfuerzo. Y ahí vemos en el 14, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en Egipto. Fíjense hasta dónde llegó este complejo. Preferían mejor morir que enfrentar todo lo que tenían que enfrentar. ¿Cuál era el argumento de los 2 espías? ¿Qué argumento? Si vemos todo este tipo de argumentos que tenían los 10 espías, los negativos, ante Moisés, y que eran tan fuertes estos argumentos que ellos decían, a estos 2 y a todos los que los siguen, mejor los matamos, nos deshacemos de él, apedriémonos y nosotros vamos para atrás. Así actuamos nosotros muchas veces. Con las cosas buenas preferimos mejor ir para atrás al Egipto, a la esclavitud, a la basura, a la porquería, que esforzarnos, aunque veamos poco, adelante. Pero, ¿cuál era el argumento de los 2 espías? Uno y suficiente. Confiar en la promesa de Dios. Él les daría la victoria. El Señor lo dijo en el capítulo 9, dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Fíjense la actitud de Josué y de Caleb. Viendo todo lo que los otros habían visto, en la fortaleza, en la promesa de Dios, dice, nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis, con nosotros está Jehová. Bastaba en la seguridad de saber que Dios estaba con ellos para no ponerle importancia a todo lo que ellos también habían visto y a los que los otros 10 le pusieron toda la importancia. ¿Qué hacemos ante algunas de las situaciones nosotros? Tomamos la actitud y el complejo de langostas. Esa misma actitud. Comenzamos a vernos y a ver todo lo negativo mayor que lo que Dios nos ha dado. Cuando Dios nos da los recursos para enfrentarlos, porque tenemos los recursos espirituales que son en Dios más poderosos. Los recursos que tenemos en Dios son más poderosos que cualquier otro obstáculo. ¿Qué pasa con Dios cuando tomamos esta actitud? Fíjense que Dios también tiene su respuesta ante ellos y ante nosotros cuando tomamos esta actitud. A Dios no le alegra, a Dios no le agrada esta actitud. No le agradó la del pueblo de Israel y no le agrada la actitud que nosotros muchas veces tomamos ante las circunstancias y las situaciones de la vida. Dice en el versículo 11 del capítulo 14, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo hemos de irritar a Dios? Dios estaba tan irritado que Él dice,
¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Todas las señales que Dios había hecho, y ustedes saben todo lo que Dios libró al pueblo, cómo los alimentó, cómo los alumbró de día, de noche, cómo los guardó del calor en el día. Todo eso ellos lo olvidaron, así somos nosotros, ese mismo pueblo, y así muchas veces actuamos. Nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha dado para concentrarnos en lo malo que pasamos y que vemos. Dios se irrita hasta el punto de Dios querer desaparecerlo. Y con ellos, Dios quería acabar. Ese era un Dios irritado. Yo les heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios tiene cómo reemplazar a las langostas. Dios puede reemplazar a las langostas. Y Dios quería reemplazar a ese pueblo. Los voy a matar, los voy a destruir. Ya tú, es mejor que te ponga gente nueva. Es mejor, y Dios puede sustituir muchas veces a la gente con espíritu de langosta y poner gente con más valor. Pero la misericordia de Dios y el pedido de Moisés le da oportunidad. Les da oportunidad de tomar y de cambiar de actitud y de tomar una nueva posición. Y vamos a ver ahora cuáles son las características más señaladas en un pueblo con un corazón y una mente de langosta. En primer lugar, la característica de un pueblo con un pensamiento de langosta es un corazón que duda. Si usted y yo dudamos, eso es lo que estamos adquiriendo. Ellos veían las dificultades y se olvidaron de que todo lo que había pasado en su vida, Dios los habría librado. Se olvidaron. Las aguas del Mará, amargas del Mará, Dios las endulzó a través de Moisés. El hambre y la sed que pasaron, Dios los alimentó con el maná en el desierto y con las codornices. Dios podía acabar con ellos y lo hizo cuando ellos adoraron el becerro de oro. O sea, Dios tenía toda, pero el corazón de ellos, un corazón que duda, que no debe ser un corazón de alguien que confía en Dios, no debe haber cabida para la duda. Ellos tenían esa característica, por eso que su espíritu y su complejo era como una langosta, porque tenían un corazón que dudaba. ¿Cómo confiar, según ellos, en un Dios invisible cuando estaban frente a un enemigo visible? A un enemigo visible y exageradamente poderoso contra ellos. Ellos, me imagino, su mente era como si a Dios no lo estamos viendo. Según ellos no lo estaban viendo como ellos lo querían ver, pero ya habían tenido la oportunidad de verlos de una y mil formas, porque Dios se les había manifestado de una y mil maneras a ellos. Pero ellos querían ver a un Dios visible, porque al que estaban viendo era al enemigo visible, y no veían al Dios invisible, que es nuestro Dios. Eran de un corazón endurecido. Todo el camino del desierto, en vez de suavizar su corazón, lo que hizo fue endurecer su corazón. Por eso no veían. En segundo lugar, tenían una imagen distorsionada de ellos mismos, llena de prejuicios. Imagen distorsionada, llena de prejuicios. Hermano, esto existe todavía y lastimosamente existe en medio del pueblo de Dios. Una imagen distorsionada de nosotros mismos y nos llenamos de prejuicios. Y esto no depende de que tú seas una gran persona, un distinguido personaje, un tremendo profesional. Aún con estas características nosotros adquirimos muchas veces esa cantidad de prejuicios. Nos hacemos juicios de nosotros mismos y lastimosamente no nos hacemos juicios positivos. Pensamos que
pensando que los cananeos los veían a ellos como langosta y era a ellos los que se veían a sí mismos como langosta. Nosotros a veces pensamos que fulano o a nosotros creen que tú eres el que estás creyendo eso de ti mismo. Ni siquiera a la gente le pasa por la mente lo que tú estás pensando de ti. Eso es, pensando que los cananeos los veían a ellos como langosta. Así muchas veces pensamos que nos ven los demás. Y no soñamos en grande ni pensamos en grande. Nosotros mismos nos atamos, nosotros mismos nos limitamos. Nosotros mismos, nadie nos ata, nadie nos limita. Una persona que confía en un Dios todopoderoso no puede verse como langosta ante el enemigo. Una persona que confía en un Dios todopoderoso no puede verse con un complejo de langosta, con un baja autoestima ante el enemigo. Porque tenemos un Dios grande, hasta que no veamos a Dios como en realidad Él es. Si no vemos a Dios, al Dios nuestro, al Dios invisible, como en realidad es Él, no vamos a tener realmente la imagen nuestra que nosotros debemos tener. Y a nosotros, a quienes somos en Cristo, tenemos que tener la seguridad de que somos perdonados, que somos aceptados y que somos victoriosos. Esa es la imagen que tenemos que tener en Cristo nosotros. El enemigo nos tira al suelo, nos sacude, nos humilla, nos ultraja y nos dice cuanto quiere hacernos para destruirnos. Pero si tú sabes quién eres en Cristo, que tú fuiste perdonado, que tú fuiste aceptado, que tú fuiste recibido y que tú eres victorioso, tú tienes que mantener tu rostro en alto y luchar contra un enemigo que te acusa. No veremos un enemigo derrotado por nuestra artillería espiritual si no creemos en el Dios grande que tenemos. Si creemos y confiamos en ese Dios, vamos a ver un enemigo derrotado, porque tenemos las armas que Dios nos ha dado de nuestras milicias, que no son carnales. En tercer lugar, un espíritu de langosta viene a usted cuando usted es una persona de doble ánimo. Doble ánimo, no puedes tener un ojo en el mundo y otro ojo en Dios. Hoy estar arriba y mañana estar por abajo. No podemos tener doble ánimo, porque ese doble ánimo nos lleva a tener el complejo de langosta. Los israelitas tenían un pie en Egipto y otro en el desierto. La promesa de Dios no sé dónde la habían metido. Ellos en ese momento estaban con un pie en Egipto y con otro en el desierto y no tenían más pie para ver la tierra prometida. Esa era la actitud de ellos. Ese doble ánimo se muestra en muchas áreas de nuestra vida. En muchas áreas de nuestra vida mostramos nosotros ese doble ánimo. Pero ¿qué dice Santiago en 1:8? ¿Quién sabe lo que dice Santiago 1:8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros no podemos tener doble ánimo, porque el doble ánimo nos baja la estima y nos limita a luchar por las cosas que Dios nos ha prometido. No podemos tener doble ánimo. Hoy estar arriba, mañana estar abajo. Hoy ser los cristianos más alegres y mañana estar con la cara amarrada. No podemos. Muchas veces esa es nuestra actitud. Doble ánimo. Nosotros pensamos que el doble ánimo solamente lo adquieren otros, no nosotros los cristianos. Usted ve y uno lo nota. Tantos años, uno ve a veces un hermano, una hermana que viene muerto y animoso y saluda y otro día arrastrando la chancleta. Doble ánimo, doble ánimo. No puede Dios trabajar con gente de doble ánimo. Porque aunque tú en el momento en que estés bien animado sirvas, lo que haces cuando sirves, lo desabaratas cuando no sirves. Entonces tenemos que tener ese ánimo constante. El cuarto lugar de la característica de un cristiano, una persona con doble ánimo, es que tenemos que tener el espíritu de seguridad. Si no estamos seguros de algo por lo que vamos a luchar,
no nos arriesgamos. Ajo, y si me va mal. Ajo, y si lo hago mal. Eso nos impide arriesgarnos y nos impide a enfrentar los retos. Dios es un Dios de retos. Delante de nosotros, a nosotros Dios nos pone retos. Retos para que los enfrentemos y para que los logremos. Dios es un Dios de retos. Pero si tú tienes que estar seguro de que tú lo vas a lograr, tú nunca lo vas a hacer. Tú tienes que ir para adelante. Tú sabes quién está contigo y quién te respalda. Entonces Dios quiere que tú no avances solamente cuando estás seguro. Porque siempre va a haber un grado de inseguridad. Pero tú tienes que superar ese grado de inseguridad y ir para adelante a obedecer lo que Dios te ha retado para que tú hagas. Muchas veces no intentamos hacer nada si no estamos seguros de ganar. Por eso a la gente cuando compite, uno le dice, no te preocupes si no gana, tú anímate porque tú estás compitiendo. Porque ese es el ánimo que uno tiene que enfrentar ante un reto. Ay, si no gano, alguien tiene que perder y alguien tiene que ganar. No todos van a ganar ni todos van a perder. Pero ¿por qué tú te pones en la fila de los que van a perder? Ponte en la fila de los que van a ganar. Pero acepta el reto. Ve adelante, sobre todo con Dios. Sobre todo con Dios. No importa los gigantes que tú puedas ver. Ve adelante. Quinto lugar, el desprecio a la debilidad. Esto parece contradictorio, pero es real. Nosotros despreciamos el ser débiles. Somos débiles. Ay, es que yo no puedo. Ay, es que yo soy débil. Ay, y así actuamos. Complejo de langosta. La debilidad. Cuando Dios completa nuestras deficiencias y nuestra debilidad. Él acepta y permite y entiende nuestra debilidad, porque en esa debilidad, en ese espacio de tu vida de debilidad, entonces cuando Él puede llenar ese espacio. Si tú piensas que tú te la sabes toda y que tú lo puedes todo por sí mismo, Dios dice, bueno, que lo haga pues, no necesita de mí. Pero cuando tú eres débil en Dios, entonces somos fuertes. Porque es Él el que nos da a nosotros la fortaleza. Y es allí, en tu debilidad, es donde Él puede intervenir. Y eso es lo que Él quiere. La fe en sus promesas es lo más importante. Dios permite nuestra debilidad para que nos acerquemos más a Él. Dios permite nuestra debilidad para que nosotros nos acerquemos más a Él. Así que, hermanos, que Dios nos ayude en estas áreas de nuestra vida para no parecer con el complejo de langosta. Tener un corazón que no dude, que confíe plenamente en el Señor. Que no digamos confío, pero nuestra actitud de langosta dice todo lo contrario. Que no tengamos una imagen distorsionada de nosotros mismos, que veamos la imagen que Dios tiene de nosotros y que nosotros tenemos en Dios, que hemos sido perdonados, aceptados y que somos victoriosos. Esa imagen tú tienes que grabártela porque esa imagen es la que va a borrar en ti y en mí el complejo de langosta. Te enfrentas a una situación difícil. Hoy inmediatamente algo sucede ahí y ya tú quedas alarmado. ¡Oh! ¿Y ahora? Langosteados quedamos de una vez. Ni siquiera pensamos por un momento, Dios se va a glorificar. Algo quiere Dios en este momento. Algo Dios va, de alguna manera Dios nos va a sacar adelante. Pero no, quedamos igual que los israelitas, viendo todo lo negativo, todo lo contrario. Ahora qué va a hacer, ahora tengo que hacer esto, ahora fulano, ahora mengano. Y comenzamos a ver todo lo negativo que se puede venir. ¿Y por qué no nos centramos en las cosas buenas y positivas que puede traer esa situación si las vemos con los ojos de Dios? Esas son las cosas que Dios quiere. No tener ese doble ánimo. Tenemos que ser constantes, que nuestro ánimo depende de Dios. No podemos variar, no podemos variar. El diablo nos hace variar. No lo niego ni digo, no, yo soy la súper que yo, no. Es que pasamos por situaciones difíciles porque ahí es donde Dios prueba dónde tú tienes tu confianza.
y en qué tú pones tus ojos y tu mirada. La fe es la que te saca a ti de todas esas situaciones. El desprecio a la inseguridad o a la seguridad. No quieras estar seguro para actuar delante de Dios y hacer las cosas positivas que tú tienes que hacer. Estás seguro. El desprecio a la debilidad, ¿era verdad? Si tú eres débil en Dios, entonces somos fuertes. Dios quiere que nosotros eliminemos de nuestra vida este complejo de inseguridad, este complejo de baja autoestima, este complejo de langosta, este complejo de enfatizar nuestra mirada en todo lo negativo, cuando hay muchas más cosas positivas si ponemos nuestra fe en el Señor. ¿Cómo saber cuál es nuestro complejo? El complejo de langosta nos mantiene en la mediocridad y la esterilidad espiritual. El complejo de langosta te mantiene a ti sentado en una silla, sentada en una silla, sin hacer lo que tienes que hacer. Este complejo nos mantiene débiles espiritualmente. A veces pensamos y criticamos, no, hombre, que eso espiritualmente anda flojo. No solamente es la palabra del Señor en tus manos la que te va a hacer un cristiano fortalecido y espiritual. Es creer en la palabra, es poner en práctica la palabra y eliminar todo lo que te opaca espiritualmente delante de Dios. Piensa en cuál es el territorio que Dios quiere que tú heredes. ¿Cuál es el territorio que Dios quiere que tú heredes? Dios quiere que tú heredes tu familia. Dios quiere que tú heredes las bendiciones que Él ha prometido para ti. Dios tiene promesas para nosotros, pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no estamos pensando en lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha heredado. Tal vez te parezca imposible obtener la integridad emocional y espiritual. Tal vez te parezca difícil e imposible adquirir lo que Dios te ha dado, esa integridad emocional, esa integridad espiritual. Te parece difícil, pero no podemos, porque eso nos impide ser lo que Dios quiere que seamos. No te desalientes, no te desalientes. No mires lo negativo, porque eso te va a bajar el nivel espiritual. Cuando tú miras lo negativo, el nivel espiritual tuyo va a bajar tu nivel espiritual. No mires lo negativo porque baja tu nivel espiritual. Y hay un dicho muy común, y ustedes lo conocen, dice, el que no se arriesga, no gana. Y muchas veces nosotros no queremos llegar a arriesgarnos. Y dice también un dicho, si no te han llamado a hacer algo imposible, nunca te han llamado. Si alguien te pide algo y para ti ese algo es imposible, o si nadie te ha llamado para que tú hagas algo que para ti parece imposible, entonces nunca te han llamado. Nunca te han llamado. Analice este pensamiento, analícelo. Si no te han llamado para hacer algo que para ti se considera imposible, no te han llamado. Tú estás realmente llamado cuando te hacen un reto que tú lo ves imposible y tú vas para adelante. Te han llamado. Entonces sí tú puedes decir, me llamaron. Sirvo, puedo servir. Nadie puede llegar a la cima de una montaña si no se esfuerza. Nadie puede llegar a la cima de una montaña si no se esfuerza. Esforcémonos, dice el Señor. Esfuérzate y sé valiente. El Señor nos pide ser hombres y mujeres esforzados y valientes, arriesgados, echados para adelante, no importa las situaciones que nos rodeen. Derrotar al enemigo que quieren mantenernos humillados, arrastrados, ensuciados, enlodados, como el cerdo. Salir de ese lodo, salir de ese fango, salir de esa vida
para obtener lo que Dios nos ha dado, el enemigo va a ser tu obstáculo. El enemigo va a ser esos gigantes que vieron los 10 espías. El enemigo va a ser esa persona o ese ser o esa actitud o ese problema que no te deja avanzar. El enemigo es el que se opone para que tú logres lo que Dios tiene diseñado para ti. Tú tienes que rendirte al Señor para que tú puedas lograr ver en ti no el complejo de langosta, sino el complejo de un victorioso, porque Jesús es más que victorioso. Eso es lo que nosotros tenemos que adquirir. Y el que no se arriesga, como les dije, no gana. Yo no sé si tú quieres ser un ganador o tú quieres ser un derrotado o una derrotada toda tu vida. El Señor tiene promesas para ti. Cumple los requisitos que Dios te da. Si hay obstáculos por tu propia vida, pecados ocultos y todo lo demás, el Señor dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y el que encubre su pecado no prosperará. El Señor quiere que tú seas un hombre y una mujer próspera, pero con complejo de langosta nunca vas a llegar a lograr ser el hombre o la mujer que Dios quiere que tú seas. Pongámonos de pie, hermanos, y digámosle al Señor, desechamos el complejo de langosta ya. Porque no pienses que ha sido nada más, que tú ese complejo nada más lo tienes una vez. No, siempre el diablo va a querer llevarte a experimentar ese complejo de langosta. Y no es posible que nosotros nos dejemos derrotar por el enemigo y pongamos nuestros ojos en todo lo negativo que hay a nuestro alrededor. Por eso les decía al principio, la situación que hoy estamos viviendo por la pandemia y por la economía y por todo eso no es nuevo para Dios. Eso no es nuevo para Dios. Todas y más situaciones que esta ha tenido el pueblo de Dios que enfrentar, pero Dios siempre nos ha sacado adelante. No nos dejemos derrotar, ni que adquiramos el complejo de langosta que el enemigo pone para que nosotros lo veamos y no veamos al Dios victorioso. Señor, te doy gracias en esta mañana y permite, Señor, que nosotros nos levantemos y edifiquemos en nuestra vida y a nuestro alrededor con cosas que demuestren realmente que nuestra mirada tú has puesta en la grandeza y el poder tuyo para nosotros y no en las dificultades, no en los obstáculos, que tú luchas por nosotros, que no estamos solos, así como Josué y Caleb miraron y tuvieron tanto valor para decir, a eso nos los comemos como pan, a eso los vamos a derrotar. Pon ese pensamiento en nuestra mente y en nuestro corazón, por grande que sea el obstáculo, la dificultad o la actitud que tengamos que vencer. Señor, pon en nosotros ese espíritu de fortaleza y de aceptar el reto de hacer tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya. ¿Cómo no vamos a confiar, hermano, en ese Dios que sabemos que está con nosotros y que somos una familia en Cristo? Y por eso es que las familias se tienen que comunicar, hermano, ¿verdad? Las familias tienen que tener comunicación siempre. Ahí hay hermanos que me llaman, me dicen, pastor, para ver cómo sigue. Pastor, ¿cómo está? Y así mismo a veces yo llamo a algunos hermanos que están pasando por situaciones también de enfrentando enfermedades. Siempre estamos pendientes. ¿Cómo están, hermanos? Eso es súper importante. Nos alegramos ver a la hermana Francela también, que teníamos un tiempo de no verla. Y gracias por, verdad, venir a la casa del Señor. Qué bueno es el Señor. Pongámonos de pie y demos gloria a Dios por esta palabra poderosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra poderosa de la pastora? Vamos hacia adelante, hermano. Vamos a confiar en el Señor, seguir confiando en el Señor, que Él hará lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo hará. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, porque fue breve, conciso,
preciso, Señor. Y eso, Señor, así es tu palabra. Tu palabra es directa, es como espada, Señor, de dos filos que va y hace su obra, Señor. Así ha sido en esta mañana. Llévanos con bien a nuestros hogares, a los hermanos que van a viajar, Señor, que están distantes. Llévalos con bien, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Y que en esta semana, Señor, podamos hablarle y ganar un alma para ti, Señor. Un alma, Señor, que necesita de tu amor, de tu palabra, de la fe, Señor, y sobre todo de la salvación. Danos esa oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Dios le bendiga, hermano. Saluda a su hermano en esta mañana.